Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Es curioso, ¿no es así? ¿Cómo puedes pensar que conoces a alguien? Compartes tu cama, tus secretos, incluso los rincones débilmente iluminados de tu alma que nunca te atreverías a mostrar al mundo. Así era Sofía y yo. O al menos eso pensaba. Permíteme llevarte de vuelta al momento en que el suelo empezó a moverse bajo mis pies, cuando mi mundo, tal como lo conocía, comenzó a desmoronarse. Te lo digo, Isen, todo está en tu cabeza, solía decir Sofía, su voz goteando con esa mezcla de compasión e irritación. Es ese tono el que te afecta, te hace dudar de tu propia cordura. Pero el corazón sabe cuando algo está mal, ¿verdad? Es como un sexto sentido, susurrando que la imagen está equivocada, que la persona en la que confías está usando una máscara. La primera grieta apareció en un martes ordinario. Nada especial en ello, solo el ritmo mundano de la vida en la ciudad. Llegué a casa temprano, con la anticipación rizándose en mi estómago al pensar en sorprender a Sofía. Pero la sorpresa fue toda mía. El apartamento estaba demasiado silencioso. Mis pasos resonaban contra las paredes, un sonido solitario. Fue entonces cuando lo vi, las sutiles señales de traición. Un vaso en la mesa, todavía goteando con condensación. Dos de ellos. Y la risa de Sofía, flotando desde el dormitorio, envuelta alrededor de palabras que no podía entender completamente. Palabras compartidas con alguien que no era yo. Debería haber irrumpido, enfrentarla en ese mismo momento. Pero no lo hice. Llámalo cobardía o shock, me quedé congelado, el sonido de mi corazón rompiéndose más fuerte que cualquier palabra que pudiera articular. Más tarde, ella salió, sola, un fantasma de culpa titilando en sus ojos antes de enmascararlo con sorpresa. Isen, estás temprano. No, no te esperaba. ¿Con quién estabas hablando? La pregunta salió, desnuda y cruda. Solo un amigo del trabajo. Estás siendo paranoico, cariño. Sus palabras, un parche sobre una herida de bala. Pero no pude dejarlo pasar. No pude ignorar la serpiente de la sospecha retorciéndose en mi vientre. Así que hice lo que cualquier hombre cuerdo llevado al límite haría, busqué la verdad en las sombras. Una cámara oculta, mi aliada silenciosa, confirmó mis peores temores. Alex. Mi amigo. Mi confidente. En mi propia casa, con Sofía. La traición fue una espada de doble filo, cortando a través de los restos de mi confianza y dejando atrás una herida abierta. La confronté, con la evidencia en mano, un fuego frío ardiendo en mis venas. ¿Cómo pudiste? Las palabras fueron una granada, detonando entre nosotros. La defensa de Sofía era débil, un torrente de excusas y ruegos de perdón. No significó nada, Isen. Estaba sola, confundida. ¿Y Alex? Tenía el descaro de alegar ignorancia, como si no acabara de traicionar a su mejor amigo. Hombre, yo, no sé qué decir. Hay una claridad en la traición, una brutal honestidad en ser herido por aquellos a quienes amas. Despoja de ilusiones, dejando atrás una elección, perdón o retribución. Mientras estaba allí, con los pedazos de mi vida destrozada a mis pies, una fría resolución se asentó en mi corazón. El perdón es para los santos, y yo no soy un santo. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, estoy en la cocina, y el congelador está lleno. Así que aquí estamos. Tú y yo, en esta especie de confesionario. Estoy poniendo todas mis cartas sobre la mesa, no buscando absolución sino comprensión. Porque lo que viene después, el camino que he elegido, es oscuro, vengativo e inevitable. Pensaron que me tomaron por tonto, pero el juego acaba de empezar. Y yo, estoy reescribiendo las reglas. Hay un momento, justo antes de que la traición te golpee por completo, donde el mundo parece ralentizarse. Todo se agudiza, la forma en que cae la luz, el sonido de tu propio corazón, la súbita y aguda conciencia del suelo bajo tus pies. Es como estar en el ojo de un huracán, tranquilo, pero rodeado de caos. Esa era yo, parado al borde de un abismo que nunca vi venir. Tenía las imágenes, una confesión digital de sus pecados. Verlo fue como un veneno lento. Sofía y Alex, juntos, riendo, tocándose, más. Cada fotograma era un cuchillo, cada palabra susurrada un giro de la hoja. No entiendes, Isen.
Es complicado, intentó Sophie, su voz temblando, cuando la confronté. ¿Pero qué hay de complicado en la traición? ¿En romper promesas y andar a escondidas? Y Alex, simplemente sucedió, hombre. Simplemente sucedió. Como si la traición fuera algún accidente, un resbalón en el suelo mojado, un desafortunado percance. Quería gritar, enfurecerme. En cambio, encontré una calma fría. ¿Alguna vez pensaron en mí? ¿En lo que esto haría conmigo? Pregunté, las palabras heladas. Los ojos de Sophie se apartaron, la culpa sombreando su rostro. Lo hice, pero. La palabra quedó suspendida entre nosotros, un abismo demasiado ancho para cruzar. Se hizo evidente. La vida que pensé que estábamos construyendo, el amor en el que creía, era una casa de naipes. Mi confianza, el fundamento que ellos destrozaron. Reproduje las imágenes nuevamente, solo, dejando que la ira fermentara. Continuaron en mi casa, burlándose de mí con su intimidad. Fue en ese momento, viendo a las dos personas en las que más confiaba traicionarme, que el camino a seguir se volvió claro. No era un camino de perdón o comprensión, sino de retribución. El plan se formó en silencio, un susurro en el fondo de mi mente. Calculado. Preciso. No tenía ilusiones sobre el hombre en el que me estaba convirtiendo. Ellos me empujaron aquí, a este precipicio, y estaba listo para saltar. No necesitaba confesiones de ellos, ni historias tristes o excusas. Tenía todo lo que necesitaba, la verdad. Y con ella, el poder de desmantelar las vidas que pensaron que podrían construir sobre mis ruinas. La venganza es un arquitecto meticuloso. Comencé a sentar las bases, cada paso deliberado. Hay una oscura satisfacción en tramar, en convertir el dolor en acción. Me enfoqué en eso, dejé que me guiara, una luz en la tormenta de mi furia. La confrontación fue solo el comienzo, el primer dominó en caer en una cadena que estaba meticulosamente preparando. Las súplicas de Sophie, los torpes intentos de justificación de Alex, eran ruido de fondo. Yo ya estaba avanzando más allá de ellos, mis pensamientos enfocados láser en lo que vendría después. Recuerdo el último intento de Sophie por alcanzarme, la desesperación en su voz. Isen, por favor. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglar esto? Algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas. No hay redención en la traición, no hay marcha atrás. La miré, realmente la miré, y no vi nada de la mujer con la que me casé. Solo una extraña con ojos familiares. La pieza final encajó en su lugar. Tenía todo lo que necesitaba, motivo, medios y oportunidad. Pensaron que lo peor había pasado, que superaríamos esto, sanaríamos. Estaban equivocados. Espero que haya valido la pena, dije, cerrando la puerta detrás de mí con una finalidad que resonó en el espacio vacío que alguna vez llamamos hogar. La tormenta se acercaba, y yo era su ojo. Tranquilo. Calmo. Mortal. El aire estaba cargado de tensión, una presencia tangible en la habitación donde planeaba revelar todo. Esto no era solo una confrontación, era la revelación de una venganza meticulosamente elaborada, un ajuste de cuentas por la traición que había vaciado mi corazón. Llamé a Sophie y Alex a encontrarse, bajo el pretexto de buscar un cierre. Se sentaron frente a mí, un cuadro de culpabilidad y aprensión. El silencio era opresivo, un preludio a la tormenta que estaba a punto de desatar. He estado pensando, comencé, mi voz firme, sin traicionar nada del tumulto interior. Sobre nosotros, sobre todo lo que ha sucedido. Sophie asintió, sus ojos cautelosos. Isen, yo. Levanté una mano, deteniéndola a mitad de frase. Lo he visto. Todo. La simplicidad de la afirmación quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Alex se movió incómodo, su mirada alternando entre Sophie y yo. ¿Qué has visto? Isen, preguntó, fingiendo ignorancia. El teatro era patético. Deslicé mi teléfono sobre la mesa, un desafío silencioso para que negaran la evidencia que contenía. El video se reprodujo, su secreto expuesto en píxeles y sonido. El color abandonó el rostro de Sophie mientras miraba, sus labios separándose en un silencioso jadeo de realización. Alex permaneció congelado, la máscara de inocencia desmoronándose con cada segundo que pasaba. Esto, dije, recuperando mi teléfono, es solo el principio. La voz de Sophie apenas fue un susurro. ¿Qué quieres, Isen? ¿Venganza? ¿Justicia?
La verdad era que ya no lo sabía. El dolor había sido un compañero constante, transformándose en un frío y calculador impulso de retribución. Quiero que comprendan la profundidad de su traición, le dije, mi mirada inquebrantable. Y quiero que tú, Alex, te des cuenta del costo de tus acciones. Mis palabras estaban dirigidas a él ahora, una lanza verbal apuntando directamente a su culpabilidad. La habitación era una olla a presión, cada respiración, cada movimiento, amplificando la tensión. No puedes destruirnos, Ethan. No cambiará lo que pasó, dijo Alex, un atisbo de desafío en su tono. Oh, pero puedo. Y lo haré. Mi respuesta fue calmada, un marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Ves? He pensado mucho en cómo hacer que paguen. Y he llegado a una decisión. La mano de Sophie temblaba mientras se extendía, un intento fútil de tender un puente entre nosotros. Por favor, Ethan. Tiene que haber otro camino. Su súplica cayó en oídos sordos. La mujer que había amado, en la que había confiado, ahora era un fantasma, reemplazada por esta extraña que compartía su rostro. He organizado una pequeña revelación, continué, la palabra impregnada de veneno. Sus familias, sus amigos, todos lo sabrán. El video, las mentiras, el engaño, todo. La postura de Alex se endureció, su anterior bravuconería evaporándose. No te atreverías, murmuró, pero la incertidumbre en su voz lo traicionó. Me incliné hacia adelante, el último clavo listo para ser martillado. Mírame. La reunión no terminó con estruendo, sino con un susurro, el sonido de dos vidas fracturándose bajo el peso de sus elecciones. Mientras me alejaba, dejándolos con sus ilusiones destrozadas, no sentí satisfacción, ni triunfo. Solo la vacía victoria de un hombre que lo había perdido todo para obtener su venganza. El silencio era ensordecedor después de la tormenta de mi partida. Allí estaba yo, de pie en el resplandor de lo que había creado, las ruinas de lo que se suponía sería una vida llena de amor y compañerismo. Esperaba satisfacción, un sentido de justicia servido frío y preciso. En cambio, solo había vacío, un abismo donde solía estar mi corazón. En los días siguientes, el mundo se enteró de la traición de Sophie y Alex. Observé desde las sombras, espectador de la caída que había orquestado. La decepción de sus familias, la incredulidad de sus amigos, el juicio de la sociedad, todo se desarrolló exactamente como lo había planeado. Sin embargo, verlos desmoronarse no trajo el consuelo que había imaginado. Sophie se comunicó, sus mensajes una mezcla de desesperación y disculpa. Ethan, necesitamos hablar. Por favor. Ignoré todos ellos. ¿Qué quedaba por decir? El daño estaba hecho, el puente entre nosotros quemado hasta las cenizas por su propia mano. Alex, por otro lado, se convirtió en un fantasma. Rumores de su partida de la ciudad llegaron a mí, susurros de un hombre huyendo de los escombros de sus acciones. Buena ritanse, pensé. Pero el pensamiento no me trajo alegría. Es curioso, ¿no es así? Como la venganza puede consumirte, convertirte en algo irreconocible. Me había convertido en una versión de mí mismo que apenas reconocía, impulsado por la venganza y el deseo de infligir dolor como lo había sentido. Una tarde, mientras estaba sentado en la tranquilidad de mi apartamento ahora demasiado vacío, el peso completo de mis acciones se asentó sobre mí. La pantalla de mi teléfono se iluminó con otro mensaje de Sophie, sus palabras una súplica por el cierre. Lo siento, Ethan. Más de lo que nunca sabrás. ¿Podemos simplemente hablar? Miré el mensaje, mi resolución vacilando. ¿Qué esperaba lograr manteniendo este silencio, esta distancia? En un momento de debilidad, o tal vez claridad, marqué su número. La línea sonó, una cuenta regresiva para una conversación que nunca pensé que tendría. ¿Ethan? Su voz era pequeña, llena de lágrimas y arrepentimiento. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. No lo sé, estaba perdida, confundida. No es una excusa. Nunca quise lastimarte. Su confesión era cruda, una herida expuesta. La ira en mí hervía, aún presente pero ya no era el incendio furioso que había sido. Nos destruiste, Sophie. Lo sé, y lo lamentaré por el resto de mi vida. La línea quedó en silencio, nuestras respiraciones el único sonido, un puente a través del abismo de nuestro pasado compartido. Necesitaba escucharte decirlo, finalmente admití, las palabras sabiendo habilis y alivio al mismo tiempo.
¿Significa esto que puedes perdonarme? Había esperanza en su voz, una cosa frágil. No sé si puedo. Pero tal vez pueda empezar a dejar ir el odio. Al colgar, sentí un cambio dentro de mí. El camino de la venganza que había elegido me dejó aislado en mi propio infierno personal, un infierno del que necesitaba escapar. La realización me golpeó duro. Al buscar venganza, me había atado a las mismas personas que buscaba castigar. Era hora de cortar el cordón, de encontrar una salida de la oscuridad. La caída de Sophie, el exilio de Alex, todo era una victoria pírrica. El costo de su destrucción era mi propia paz mental, un precio demasiado alto para que cualquier hombre lo pagara voluntariamente. En el silencio de mi apartamento, tomé una decisión. Era hora de reconstruir, no desde las ruinas de lo que fue, sino desde el potencial de lo que podría ser. Una vida no definida por las acciones de quienes me hicieron daño, sino por mi capacidad de elevarme por encima de ellos. El camino hacia la redención es largo, lleno de los restos de traiciones pasadas y la sombra de la venganza. Pero es un camino que elijo recorrer, un paso a la vez, lejos de la caída y hacia un nuevo amanecer. La decisión de partir fue como arrancar una venda de una herida que nunca sanó por completo. Dolió, un agudo recordatorio de todo lo que había soportado, pero también fue una liberación de las cadenas que había envuelto tan firmemente alrededor de mis propias muñecas en nombre de la venganza. Empaqué mi vida en cajas, cada objeto un fragmento de un pasado que estaba desesperado por dejar atrás. El proceso fue metódico, una manifestación física de mi deseo de compartimentar el dolor, de encerrarlo donde ya no pudiera tocarme. Mientras tamizaba recuerdos, la voz de Sofía rompió el silencio, una llamada a la que respondí más por un sentido de obligación que por cualquier otra cosa. Isen, ¿estás seguro de esto? ¿De dejarlo todo atrás? Su voz, una vez la melodía a la que latía mi corazón, sonaba ahora distante, una canción de otra vida. Estoy seguro, dije, las palabras cortantes, finales. Es la única forma de seguir adelante. Pero hay tanto aquí para ti, para nosotros, insistió, la súplica en su voz un lazo que estaba decidido a cortar. ¿Nosotros? Me reí, un sonido amargo y desprovisto de cualquier humor real. Sophie, no ha habido un nosotros desde que elegiste destruir todo lo que teníamos. La línea se quedó en silencio, su resignación palpable incluso a través del silencio. Lo siento mucho, Isen. Lo sé, respondí, y lo sabía. Creía en su arrepentimiento, en la sinceridad de su disculpa. Pero no era suficiente para deshacer el pasado o allanar el camino hacia un futuro juntos. La finalidad de mi partida se sintió como dar un paso al vacío, una caída libre hacia lo desconocido. El apartamento vacío, mi coche cargado, eché un último vistazo a la vida que dejaba atrás. El dolor, la traición, el amor, todo estaba tejido en la tela de este lugar, un tapiz demasiado manchado para limpiarse. Alejándome, la ciudad se alejaba en el espejo retrovisor, un capítulo que se cerraba con cada milla que ponía entre mí y lo que alguna vez fue mi hogar. El camino por delante era incierto, un sendero no recorrido y desafiante en su novedad. Me encontré en las afueras de la ciudad al atardecer, el horizonte una mezcla de naranja y rosa, una pintura en movimiento. Fue allí, en la tranquilidad de mi propia compañía, donde el peso de mis decisiones se asentó sobre mí como un manto. Había elegido el exilio en lugar de soportar los fantasmas que acechaban en cada rincón de mi antigua vida. En mi búsqueda de venganza, había perdido de vista quién era, el hombre que quería ser. La realización fue un pellizco de claridad, agudo y no bienvenido. Isen, me dije a mí mismo, el sonido de mi propia voz extraño en la soledad, ¿qué has llegado a ser? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, mientras las millas se sucedían. Con cada momento que pasaba, la ciudad detrás de mí se convertía en un recuerdo lejano, una vida vivida por alguien que ya no reconocía. Este éxodo no fue solo una partida física, sino también emocional. Estaba dejando atrás no solo a Sophie y Alex, sino también las partes de mí mismo que habían sido consumidas por el odio y la retribución. Era un exilio autoimpuesto, un viaje no solo lejos de ellos, sino hacia encontrarme a mí mismo de nuevo. El camino por delante era largo, y no sabía hacia dónde llevaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza, una creencia de que quizás, más allá del dolor y la traición, había una oportunidad para la redención, para la paz. Mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte,
tiñendo el mundo con un suave resplandor crepuscular. Seguí conduciendo, una figura solitaria en un camino menos transitado, buscando no solo un nuevo destino, sino un nuevo comienzo. El camino hacia el renacer no es una línea recta, es un sendero sinuoso a través de valles de sombras y cumbres de luz. Dejar la ciudad, la vida y la gente que una vez conocí fue solo el primer paso. Lo que siguió fue una peregrinación a través de mi propia psique, una búsqueda para redescubrir al hombre que era antes de que la venganza nublara mi visión. Me asenté en un pequeño pueblo lejos de los fantasmas de mi pasado, donde nadie conocía mi nombre ni las cicatrices que llevaba. Fue en esta anonimidad donde encontré el espacio para respirar, para sanar. La quietud del campo era un contraste marcado con la cacofonía de la ciudad, un bálsamo calmante para mis nervios deshilachados. Pensé que te encontraría aquí. Una voz rompió mi soledad una mañana fresca. Era mi reflejo hablando, espejado en las aguas tranquilas de un lago cercano. Has recorrido un largo camino, Isen. En efecto, lo había hecho. El hombre que me devolvía la mirada era familiar pero fundamentalmente cambiado. Los bordes duros de la ira y la venganza se habían suavizado, dando paso a una resiliencia nacida del sufrimiento y la introspección. Tuve conversaciones conmigo mismo, confesiones de cierta manera, donde expuse los rincones más oscuros de mi corazón. Les permití definirme, admití el silencio del amanecer, la traición de Sophie, el engaño de Alex. Me convertí en prisionero de mi propio deseo de retribución. Pero aquí, en medio de la tranquilidad de la naturaleza, comencé a entender que el perdón no era un regalo para aquellos que me hicieron mal sino una liberación para mí mismo. Fue una lección difícil, que requería enfrentar la fealdad interior y reconocer mi parte en el ciclo del dolor. Lo siento, susurré al viento, una disculpa a mí mismo por las heridas que infligí en mi búsqueda de venganza. Estoy listo para dejarlo ir. La decisión de perdonar no fue un momento de epifanía sino una aceptación gradual de que el único camino hacia adelante era a través de la liberación. Perdoné a Sophie, no por ella, sino por mí, para liberarme de las cadenas del pasado. Perdoné a Alex, no porque lo mereciera, sino porque necesitaba paz. La prueba real llegó inesperadamente, en forma de una carta de Sophie. Ella escribió sobre su propio viaje a través del remordimiento y el arrepentimiento, de la vida que estaba intentando reconstruir de las cenizas de nuestro pasado compartido. Entiendo si no puedes perdonarme, escribió, pero necesitaba saber que lo siento de verdad. Sosteniendo la carta, sentí cómo se disolvían los últimos hilos de ira. En su lugar, una profunda tristeza por lo que podría haber sido, por el amor perdido y el tiempo desperdiciado. Sin embargo, también había una sensación de cierre, un capítulo finalmente terminando. Renacer no se trata solo de seguir adelante, sino de crecer a partir del dolor, aprender de los errores. Comencé a escribir de nuevo, mis palabras un testimonio de mi viaje de la oscuridad a la luz. Cada frase era un paso hacia la sanación, una declaración de mi intención de vivir no a la sombra del pasado sino en la promesa del futuro. La última página de mi historia no está escrita con la tinta del arrepentimiento sino con la esperanza de redención. Mientras plasmo estas líneas finales para ti, querido lector, no me paro como una víctima de la traición sino como un sobreviviente de la resiliencia de mi propio corazón. Encontré el amor de nuevo, no la pasión todo consumidora que ciega y ata, sino una compañía tranquila que sana y sostiene. En sus ojos, no veo el espectro de Sophie sino el reflejo de un hombre renacido, completo y en paz. El renacer de Isen no estuvo marcado por fanfarrias ni una gran revelación, sino por una verdad simple, que el perdón, aunque a menudo sea el camino más difícil, lleva a la liberación más profunda. Mi éxodo de la venganza al perdón, de la ruina a la renovación, es un viaje que camino con la cabeza alta, un testimonio de la fuerza duradera del espíritu humano. Y así, avanzo, llevando las lecciones del pasado no como cargas sino como faros, guiándome hacia un futuro lleno de posibilidades. Esto no es el fin, sino un nuevo comienzo, una vida renacida de las cenizas de la desesperación, lista para abrazar lo que venga a continuación con un corazón abierto y un espíritu renovado.